Aleluya. Decir que nos podemos levantar un poco, ¿no? Y siéntete libre en estirarte y al mismo tiempo de esa libertad, pues los del medio y los de la punta de allá, pues los últimos podemos llenar. Me han informado eso que lo diga, ¿no? No es que a mí, pero que podemos llenar estas tres filas. Estas tres filas. ¿Me habéis entendido? Por causa de que es mejor para los, o sea, que están, exactamente. Entonces, como dijo, levántate, ¿me habéis entendido? Venid para acá, no os dé miedo, no os dé miedo. Exactamente. Mateo, Sebenejáis, Santiago. Aleluya. Y ya por lo menos hay una instrucción para siempre. Aleluya. Damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿no? En verdad, cuando el pastor me dijo que viniera para acá, yo digo, madre mía, ¿qué se puede decir en esta casa, ¿no? Si yo creo que todo está... Pero bueno, el Señor siempre es bueno recordar cosas, ¿no? Es bueno. Entonces la cosa de que hoy vamos a leer en Santiago 1:12 hasta el 15. Dice así. Dice, bienaventurado, yo tengo una versión que es revisada en el 95, posiblemente haya cosas que es lo mismo, pero que en otro lenguaje quizás. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni es tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia pasión es atraído, seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Todo esto lo sabemos, ¿no? Es una realidad. Pero la cosa está ahí, ¿no? Hermanos, de que el Señor quiere recordarnos. Es una realidad de que nosotros somos salvos a través de Cristo. A través de Cristo somos salvos. Es una realidad que el enemigo está vencido, pero no destruido. Su poder, no, porque, date cuenta, la Biblia dice que irrevocables son los dones. Su poder, el poder de engañar, todavía lo tiene. Y el poder que tiene para con nosotros, para los redimidos, es engañarnos. Entonces la cosa está, dice que, lo leo yo, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, ¿no? Los cuales nos seducen y nos arrastran. Como hemos leído, no de parte de Dios. Empieza con pensamientos lógicos de tentación, pensamientos malos, y se vuelven pecados cuando le damos lugar y permitimos que se convierta. En este caso, consumimos. Dice, a menudo, no sé si te ha pasado a ti, no, que has dicho, ¿hasta cuándo voy a ser tentado? ¿Cuándo se va a terminar de mí la tentación? Yo creo que eso va a ocurrir cuando estemos en el cielo.
con el Señor. Porque vuelvo a decir que el enemigo ha sido vencido, ¿no? Pero ahí está, su poder es de engañarnos. Pero al mismo tiempo, date cuenta, lo que ocurre que, como en esta reflexión dice, empieza, dice la tentación, con malos pensamientos. Los pensamientos son dardos del enemigo que llegan a nosotros, a nuestra mente natural, y lo que hace la mente natural es que fomenta nuestra naturaleza carnal. No sé si tú has comprobado esto. O sea, fomenta a través de los 5 sentidos lo que tenemos, puede fomentar la tentación. Pero también es lógico de que el enemigo ahí está con esos pensamientos, con esos dardos, para que nosotros no cojamos, accionamos a esa tentación. Dice, y nos tienta en cosas que nosotros conocemos, por lo menos a mí, no sé a ti. A veces una realidad también que nos tienta en cosas que desconocemos y por la cosa de querer experimentar, ahí estamos. Vuelvo a decir que lo único que tenemos que hacer cuando ocurre esto es reconocer la soberanía de Cristo en nosotros. Date cuenta, dice que es muy fácil, dicen, condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos o por las conductas equivocadas. No. Dice que tenemos que ser conscientes que Dios, como hemos leído, no tienta a nadie. No viene de parte de Dios, ¿no? Es más, el enemigo es una realidad, es el tentador y viene a fomentar, no esas tentaciones, pero muchas veces, la mayoría de veces, es nuestra carnalidad en nosotros. La naturaleza carnal. Es una realidad también que podemos vencer la naturaleza carnal, por supuesto, por la sangre de Cristo, pero fomentando la naturaleza espiritual. ¿Es así? O sea, de que no con látigos, no con poniéndote ahí galbanzo en las rodillas, porque quizás que estés haciendo eso y al mismo tiempo la naturaleza carnal está diciendo, me gusta, y cuando pueda lo voy a hacer. A ver, dice, algunas excusas, ¿no? Que muchas veces nosotros lo decimos, ¿no? Algunas excusas, dice, la culpa, podemos decir, la culpa es de la otra persona. Dice, no pude resistir. Todos lo hacen. Fue solo un error. Nadie es perfecto. El diablo me obligó a hacerlo. Fui presionado. No sabía que era malo. Dios me estaba tentando. Dice, una persona que presenta excusas procura pasar la culpa a algo o a alguien. Dice, un cristiano, sin embargo, acepta su responsabilidad por sus errores, lo confiesa y pide perdón. Porque no somos perfectos. Por lo menos yo, no sé tú, no somos perfectos. Es la realidad. Cuando Dios, ¿no? Dios nos ve, aún sin ser perfectos, Dios Padre nos ve revertidos de Cristo. Cuando te ve a ti y a mí, no ve cómo somos, ver a Cristo. Es una realidad. Pero es una realidad también que cuando nosotros caemos en la tentación, lo que debemos de hacer no es justificarnos en la tentación, sino afrontar. Dice, un cristiano, sin embargo, acepta su responsabilidad por sus errores, lo confiesa
y pide perdón a Dios por ellos. ¿Sabes que una persona así es una persona cristiana, por supuesto, pero yo le llamaría hombres y mujeres de convicción? Hombres y mujeres de convicción. No excuses. Con esto lo que te estoy diciendo, no quiero yo decir, entiendes, que yo no soy tentado, por supuesto. Por eso te lo estoy diciendo así. ¿Entiendes? Soy tentado. Pero cuando, por lo menos lo que estoy compartiendo, y esto no es que lo aprendí de la noche a la mañana, fue un trato con el Señor. ¿Entiendes? Antes muchas excusas. Perdona mi debilidad. Señor, mira, es que soy débil. Está bien, el Señor lo sabe. Pero el Señor nos dice, fortalécete en el Señor. Confiesa tu debilidad. Pablo dice, cuando era débil era fuerte en el Señor. Amén. Entonces es una realidad, hermanos, de que nosotros tenemos dos naturalezas. Antes, cuando éramos esclavos del pecado, ¿no? Éramos esclavos del pecado, esclavos, que pecábamos porque éramos esclavos, ¿no? Pero cuando nosotros aceptemos a Cristo Jesús, Dios nos dio la naturaleza espiritual. Ahora tenemos otra naturaleza, la naturaleza espiritual, que si nosotros nos fortalecemos, alimentamos a la naturaleza espiritual, vamos a vencer. Cristo venció en la cruz la naturaleza natural, ¿no? Pero nosotros vamos a vencer a través del Espíritu la naturaleza natural por el Espíritu. Amén. Acortemos un poco. Dice que la tentación es una invitación de parte de Satanás para entregarnos a su estilo de vida. ¿Es así? Date cuenta que es lo que le ocurrió a Adán y Eva. Fueron tentados y cogieron el estilo de vida de Satanás. ¿Cómo es Satanás? Él no ha cambiado, ¿no? Satanás es mentiroso, ¿no? Es un homicida, es un ladrón, ¿no? Entonces, la naturaleza de Satanás, nosotros la conocemos. Ahora, ¿cómo es Dios? Entonces, lo que en realidad de nosotros tiene que fluir en nosotros es la naturaleza de Dios. Cuando somos tentados, ¿no? Es como estoy diciendo, es una invitación, ¿no? Para que cojamos su estilo de vida. Y coger su estilo de vida incluso de mentir. No es de Dios. El mentir no es de Dios. Es más, yo diría otra cosa, hermanos, y no nos escandalicemos, ¿no? De que muchas veces cogemos el estilo de vida del enemigo porque hemos sido engañados. Y eso no significa que no estemos en la iglesia, aún viniendo a la iglesia. Pero tenemos que confesarlo, tenemos que admitirlo, como hemos leído. Dice, un cristiano, sin embargo, acepta su responsabilidad por sus errores, lo confiesa y pide perdón a Dios. Date cuenta la gran diferencia de Saúl y David. Cuando el profeta lo confrontó a David, lo que hace primeramente fue, pequé contra el Señor. Saúl fue diferente, se justificó esto, lo otro. Muchas veces así somos nosotros, el Señor quiere llevarnos. Y ahora en esta nueva dimensión que el Señor está haciendo, es que nosotros podamos ser como David, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados. Eso no significa tampoco que estamos en un pedestal, entiende que no estamos en el mundo, sí estamos en el mundo. Hay cosas que a veces se pegan a nosotros, pero tenemos que reconocerlas y decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Si no puedes, díselo al pastor, a un hermano mayor, o
tú mismo delante del Señor y nos liberaremos en el nombre de Jesús. Dice que mismo Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Y dice que Jesús fue tentado en todo. O sea que a veces nosotros pasamos por situaciones y decimos, bueno, es que nadie me entiende. Pero Jesús dice, fue tentado en todo como un ser humano. Él puede entendernos. Tú cuando vamos a Jesús y nosotros podemos descubrirnos, Él nos va a comprender. Dice, ¿de qué manera podría haber resistido Eva a la tentación? Siguiendo los mismos principios que nosotros podemos seguir. Primero, darnos cuenta que ser tentado no es un pecado, es una realidad, ¿no? Dice, ser tentado no es un pecado, es una oferta para que nosotros no la cojamos, no nos apropiemos, como he dicho. Pero el enemigo llega, ¿no?, con esos dardos a nuestra mente natural para motivar nuestra naturaleza natural. Entonces, vuelvo a decir, cuando tú estás fuerte en el Señor, tu naturaleza espiritual está fortalecida a través de venir, por supuesto, a las reuniones, pero también, oyendo Radio Vida, oyendo canciones, predicaciones que vayan a la misma línea de lo que el Señor está enseñando en la casa. Eso es alimento espiritual, ¿no? La comunión de los hermanos, eso es alimento espiritual. No está en una religiosidad, no, ¿entiendes? Todo eso es alimento espiritual. Dice, no hemos pecado hasta que no nos rendimos ante la tentación. Por lo tanto, para resistir la tentación debemos primero orar pidiendo fuerzas para resistir, ¿no? Pidiendo fuerzas para resistir. Segundo, huir. Y tercero, decir no. Tercero, decir no. Es así. Tú fíjate, yo hay cosas en mi vida que lo tengo muy claro. Hay cosas que he dicho no. Como otras veces lo he dicho, nosotros venimos, antes de conocer al Señor, estamos en cosas del espiritismo, todas estas cosas, no por ignorancia, a eso no. Pero sin embargo hay otras cosas, ¿no?, que todavía no se ha dicho un no rotundo. Hay ahí como jugando, ¿no?, al tenis, ¿entiendes? Pero es decir no. ¿Ven? Vamos a leer unas pequeñas historias. Unas pequeñas historias de... ¿Hay tiempo? Sí. Del Absalón, en Segunda de Crónicas 15. Vamos a ver. Segunda de Crónicas 15, 1. Absalón se subleva contra David. Date cuenta, como hemos leído en Santiago, si te das cuenta, para llegar o coger la tentación hay un proceso. Hay un proceso. O sea, sí, hay a veces, no digo que no ocurra, aquí te pillo y aquí te mato, pero hay un proceso para el pecado. ¿Entiendes? Hay un proceso. Entonces, es así, donde en este caso, por ejemplo, lo que vamos a leer, Absalón se subleva contra David. Se subleva contra David. Es un asunto premeditado. Es un asunto que sabe a dónde va. ¿Entiendes lo que es? Entonces vamos a verlo un poco. Dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos
y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a las puertas. Y cualquiera que tenía, dice que tenía pleitos, venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba, le decía, perdón, he dicho, Crónicas, perdón, sí, es Segunda de Samuel, sí. 15, sí. Bueno, muy correcto, oye, estáis al loro, Era para probar un poco, pero veo que estáis bien. Empezamos otra vez. 15:1, es correcto. Dice que, bueno, el hijo de David se subleva, pero premeditado, ¿no? Y así yo creo que es la tentación cuando llega a nosotros, no cuando la cogemos, cuando accionamos. Es algo que es un plan que nosotros desde un principio hasta el final, ¿entiendes? Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos, 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba, le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, justas, pero no tienen quien te oiga. De parte del rey, añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniera ante mí todos los que tienen pleitos o negocios y yo le haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así le robó a Absalón el corazón a los de Israel. Dice, a cabo de 4 años, 4 años, ¿no? 4 años que Absalón tuvo, ¿no?, en este proceso. Pero tú fíjate lo que ocurre, dice que robar el corazón no es solo ganarse el afecto, ¿no? O sea que aquí está haciendo Absalón algo muy consciente con ese proceso, ¿no? Y yo creo que él así es lo que cuando somos tentados es a través de nosotros. Date cuenta, Adán y Eva, lo que le ocurrió. Le dio la oferta, el enemigo le estaba diciendo que, oye, que vaya a ser semejante a Dios, todas estas cosas, ¿no? Absalón, y esto es un espíritu también, que tenemos que librarnos, por supuesto, que no está aquí, y que Dios no lo permita que entre a la iglesia. Pero muchas veces están en la iglesia donde está el hacer regalos, no está mal, pero ¿con qué intención hago yo el regalo? ¿Entiendes? ¿Con qué intención estaba allí Absalón? No, dice, cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba, ¿no? Y ahí estaba el gran Absalón el bueno, pero tenía un plan. El plan era dar el golpe de estado a David. Fíjate, dice, en la reflexión, dice, robar el corazón no es solo ganarse el afecto, sino convencer intelectualmente y hacer que se tome una decisión, ¿no? Una decisión que el pueblo de Israel no tenía intención de sublevarse contra David. Pero a través de este espíritu hizo que se rebelara, porque fíjate tú, en el 15:13 dice, en el 15 de Segunda de Samuel, lo que estamos leyendo, dice, llegó un mensajero donde estaba David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón.
todo Israel. Es ahí, ¿no? Es ahí la mala intención de la... No es que, vuelvo a decir, no es que tú, oye, hacer regalos, qué hermoso es que nos hagamos regalos, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el fondo? ¿Entiendes? Entonces vuelvo a decir, Dios nos libre del espíritu de Absalón, por cuando hay otro corazón, hay otra... Y es así cuando la tentación, cuando somos tentados. Vuelvo a decir que no es llegar y cargar. Dice que aquí Absalón, no, con este plan duró 4 años conquistar el corazón, en este caso de Israel, y convencerlo, ¿no? Para que, dice, convencer intelectualmente y hacer que tomen una decisión diferente a lo que el pueblo de Israel tenía con David. Algo intelectual, algo demoníaco. Porque Dios lo que respeta es nuestra voluntad, ¿no? Dios respeta nuestra voluntad. Dios respeta de que nosotros hagamos decisiones y debemos ser conscientes, pero Él no nos quita la decisión de que tomemos decisiones. Eso es del maligno. ¿Amén? Entonces, hermanos, vamos a seguir con otra historia en Génesis. Génesis, y ya vamos a ver si terminamos un poquito. Génesis 39. No me quiero equivocar, sí. Perdón. Génesis 39. Vemos (39:1). Dice José y la esposa de Potifar, esto es una buena enseñanza. No, huir no es de cobarde. Hay ciertas veces donde cuando huimos de una situación donde vemos que nos vamos a quemar, es una victoria. ¿Entiendes? Pero tú fíjate, voy a leer del 39, del 1, hasta donde vamos a llegar. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Pero Jehová, dice, pero Jehová estaba con José. Escucha que el Señor estaba con José. Apuntamos. Cuando llegó a ser, dice Potifar, que lo había llevado, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que Jehová lo había prosperado, que le hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracias a los ojos y le servía, lo hizo mayordomo de su casa y entregó a su poder todo lo que tenía desde el momento en que le dio el cargo de su casa. Dice, y todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Tú fíjate, en primer lugar veo que Dios tenía una visión en José, una gran visión. Y entonces es una realidad que Potifar vio que el Señor estaba con José. Pero ¿sabe una cosa? Quien yo creo que sabía que el Señor estaba con José, era José mismo. José mismo. Porque tú date cuenta con todo lo que pasó José, era para decirle, Señor, ¿qué me estás haciendo? Estoy vendido, he vendido, mis hermanos me han vendido, ahora mira cómo estoy, en qué posición. Pero Dios tenía una visión en José, el llegar a ser el segundo de Egipto,
en que entraría la familia y formar el pueblo de Israel en Egipto. Tú fíjate, la formación. Pero claro, como es lógico, dice, él mismo, vuelvo a leer otra vez, dice, él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José. Dice, con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante, bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Una gran tentación. Pero fíjate tú, una gran tentación. Yo veo la sanidad que tenía José. Porque un hombre joven, con todo lo que había pasado, José, viene una propuesta así, cerrar de ojos, así sea. ¿No? Así sea, es una realidad. Entonces, pero date cuenta, fue la tentación, pero José tenía una sanidad. Y ahora leeremos un poquito más. Pero él no quiso. Tú fíjate qué principio. Y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Dice, pecaría contra Dios. Este hombre tiene principios y tiene temor a Dios. Dice, pecaría contra Dios. Entonces es una realidad, ¿no?, que todos conocemos, porque yo creo que José era de carne y hueso. Es más, y tú fíjate lo que tenía, ¿no? Pero claro, tenía una relación con Dios. No estaba herido emocionalmente. Sus recuerdos no le afectaban a su vida. ¿Entiendes? Entonces tuvo una reacción porque tenía una relación personal con el Señor. Él no estaba, Señor, ¿pero por qué me está haciendo pasar esto? No. Señor, yo estoy en tus manos. Tú sabes todas las cosas, tú eres Dios. Señor, si vienen pensamientos, ¿no? Si vienen dardos del enemigo, mira, tus hermanos te vendieron. Él cogía y enseguida. Yo creo que sería así totalmente. Bendice a mis hermanos, Señor. Perdona a mis hermanos. Señor, dale prosperidad a mis hermanos. ¿Para qué? Para que las heridas emocionales no fluyeran en la vida de José. Dice que este hombre dice, pecaría contra Dios. Entonces seguía la tentación, seguía la oferta. Duerme conmigo. Dice, pero él dejando la ropa en las manos de ella, huyó y salió. Fue un gran éxito aquel día. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos está llevando a vivir un cristianismo real. Totalmente, ¿entiendes? No digo que como a José, no digo que no haya cosas como como Absalón. Somos seres humanos. Pero nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros y nosotros tenemos que estar con Dios. Amén. Y cuando venga la tentación, pues vamos a ponerle luz a la tentación. Amén. Seguimos un poco más, hermano. Dice que Adán y Eva, dice, obtuvieron la tentación lo que querían. Un conocimiento íntimo del bien como del mal, pero lo tuvieron a través de caminos equivocados. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva, llegar a ser como Dios. Dice, no estaba mal que Eva quisiera ser como Dios, porque ¿cómo estaba hecho Adán y Eva? A la semejanza de Dios. Y tenían que crecer en Dios. Lo mismo que nosotros somos los redimidos y nuestro primogénito, nuestro hermano mayor es Jesucristo. Y nosotros tenemos que crecer cada día a la semejanza de Cristo. Somos pequeños Cristos, los ungidos, los redimidos de Dios. Y no es malo desear no ser como Cristo. Amén.
Dice, pero Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr este objetivo. Le dijo que ella podría parecerse más a Dios a desafiar su autoridad, tomando su lugar y decidiendo por sí misma lo que era mejor para su vida. Dice, en efecto, le dijo que se convirtiese en su propio Dios. Le dijo a Eva. Dice, pero llegar a ser como Dios no es lo mismo que tratar de ser Dios. Dice, la exaltación del yo, ¿no?, la naturaleza carnal, conduce a la rebelión contra Dios. Dice, tan pronto que comenzamos, dice, a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando nosotros mismos por encima de Él. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos, ¿no? Que el yo, ¿no? Lo que hemos sido liberados, no del yo. En Efesios, un momento, vamos, en Efesios 2, vamos a ver. Efesios 2, voy a encontrarlo por no. Efesios 2, todo esto nos dice que somos salvos por gracia, todo. Dice, entre ellos vivíamos también, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, ¿no? Lo que a mí me gusta, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sabes que la estrategia que Satanás, y parece ser algo muy sencillo, no muy sencillo, muy simple, pero para mí la estrategia que Satanás está teniendo a través de los redimidos, no a través del mundo, el mundo lo tiene cogido, es que nosotros volvamos a ser engañados y que andemos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces nosotros de Dios lo echamos fuera de nuestra vida, aunque Él nunca nos deja, es lógico. ¿Por qué? Porque estamos exaltando, otra vez volvemos al hombre natural, a la naturaleza carnal. Entonces, hermanos, es una realidad, ¿no?, que mismo sobre esto de la tentación que hemos dicho, que hemos hablado, creo que no fue la primera vez que Satanás en forma de serpiente se había acercado a Eva, estableciendo una conversación con ella y tratando de tentarla. Yo creo que no fue la primera vez, ¿no? Ahora, yo creo también que Eva le dio oído, porque date cuenta, yo no sé, pastores, si en la Biblia dice que antiguamente la serpiente hablaba, ¿no? Pero ella oye, no se asustó, siguió conversando con ella, ¿entiendes? Si a ti te llega un animal y te habla, madre mía, ¿qué hace? Jesucristo te reprenda, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero sin embargo ella está hablando en conversación con la serpiente, se había acostumbrado, no era la primera vez. Entonces nosotros tenemos que hacer como José, primeramente ser hombres, ¿no?, y mujeres en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por último quisiera, porque digamos que es el mensaje, no digamos, ¿no? Quisiera deciros, ¿no?, una experiencia que hace ya años ocurrió. Vivía el pastor Fernando y todo esto. Date cuenta,
de que nosotros, como hemos recordado, ¿no? Los redimidos, cada uno viene, ¿no? Tiene su debilidad. Debilidad significa de que, por ejemplo, yo como he dicho, recuerdo cuando vine al Señor, yo tenía una estrategia que luego en el Señor me di cuenta. Cuando me confrontaban con una realidad, yo decía, mira, es que no me he acordado. Y así sucesivamente, cualquier cosita, pues no me he acordado. Y siempre me escapaba, me evadía, ¿entiendes? Pero llegó un momento que eso me afectó en la mente. No fue un mes ni dos, no me he acordado, ¿entiendes? Me afectó. Llevaba cosas, así recordando en mi mente, y a veces las tenía que llevar apuntadas porque no recordaba, no tenía memoria, ¿entiendes? Ahora, el Señor está haciendo una obra, está haciendo en mí sobre ese particular, pero es porque también yo dejo de decir, no me acordaba. Hay a veces que no me acordaba, es verdad, pero no como escapada, ¿entiendes? No como una huida. Entonces, cada uno venimos al Señor con unas debilidades. Por ejemplo, yo recuerdo un tiempo donde estamos allí y lo que es menester, si la persona lo oye, no voy a decir el nombre, lógico, pero que si lo oye se arrepienta y vuelva al Señor. Que las señoras estaban guardando un dinero de la iglesia para comprar algo. Y entonces un día la persona encargada, que estaba encargada, me dice, el dinero ha desaparecido. Digo, ¿qué ha desaparecido? Y yo, ¿en una iglesia va a desaparecer dinero? ¿No? Sí, santo, rajando las vestiduras y todo eso. Bueno, total, que voy y le digo a las personas que estaban por allí, más cerca siempre, digo, mira, esto ha ocurrido, dice, ¿y el dinero? Pues ha desaparecido. Como es lógico, pues estará en un sobre, o estarán allí, se habrá tirado a la basura, todo lo que sea, pero ha desaparecido, es una realidad. Entonces yo digo, mira, yo creo de que este dinero va a aparecer, porque la persona que lo haya llevado, yo creo que el Señor le va a hablar y lo va a devolver. Es más, diré que yo lo voy a poner y cuando esta persona lo ponga, pues yo lo cojo. Si quieres ver. Nada. Yo me puse de fiador y invertí ese dinero. Entonces ocurre que al tiempo, también otra persona responsable de otra cosa me dice, cielo, aquí tenía un dinero y ha desaparecido. ¿Otra vez? Digo, oye, pues ya no voy a salir de fiador, ¿entiendes? Vamos a poner los puntos sobre la I. Entonces, es verdad que aquella vez, el día anterior, estaba yo en el local y entonces está una persona, ¿no? la que estaba haciendo. Yo causalmente conté ese dinero, ¿entiendes? Y sabía la cantidad y todo. Entonces otro día ya lo cojo y lo llamo y digo, mira, esto es. Tú y yo simplemente hemos estado aquí. Yo no me lo he llevado. O sea, que el que te lo ha llevado ha sido tú. Pero ni eso, oye. Nada, que no. Y entonces recuerdo que el pastor Fernando iba. Y entonces pues él estuvo hablando. Fue tratado con mucha misericordia. Yo le decía, yo me ponía así, poca vergüenza. Fíjate, madre mía. Y el pastor Fernando decía, mira, siervo, nosotros podemos saber, ¿no? Lo trató con misericordia, ¿entiendes? Yo me pongo en tu lugar, sé que hay debilidades, ¿entiendes? Venimos al Señor con debilidades, ¿entiendes? Pero nosotros queremos ayudarte y fortalecerte en tu debilidad, ¿entiendes? Entonces, al final, él confesó y dijo, sí. Entonces, lógico, tenía que haber consecuencias en el sentido de que ya la libertad que tenía no iba a ser la misma, ¿no? Y por supuesto que es cristiano también del Evangelio, reponer lo que se había llevado, ¿no? Como es lógico, eso fue, ¿no? Y para mí fue una buena administración y una gran enseñanza.
Pero la persona que fue la que hizo, pues no lo tomó como una enseñanza, sino que en su orgullo, ¿entiendes? Pues se marchó y incluso pues habló mal de la iglesia, ¿entiendes? Pero vuelvo a decir, lo digo porque lo mismo que esta persona tenía esta debilidad, el que viene que es mentiroso, otra cosa, ¿entiendes? Mire, porque todos somos pecadores y venimos a la iglesia y el Señor nos acepta con todo su corazón, pero Él quiere que cada día nosotros podamos ser más parecidos a Cristo. El otro día oí un testimonio de una mujer, ¿no? De una mujer lesbiana. ¿Lo digo bien o no? ¿Me entendéis, no? Bueno, date cuenta, ¿no? De que esta mujer lesbiana muchas veces se sufre. Hay personas que llevan dentro de ellas sufrimiento. Yo, por ejemplo, y aunque suene un poquito, ¿no? Cuando veo en la televisión, ¿no? Que los del mundo, dice, he salido del armario, ¿no? Lo que digo, mira, pues para ellos tienen valentía. Pero yo digo, Señor, tú no has aceptado, tú eres amor. El Señor quiere que nosotros nos mostremos tal como somos delante de Él, con valentía del Espíritu, porque no vamos a ser juzgados. Es más, yo digo que si en la iglesia que está eres juzgado, ora al Señor, porque el Espíritu de Cristo, a ver si me entiendes, si no hay cosas, disciplina tiene que haber, ¿entiendes? Es así. Entonces esta mujer estuvo practicando el lesbianismo, pero conoció al Señor, aceptó a Cristo, fue perdonada y perdonó. Entonces esta mujer, al final ella pudo ver la raíz. ¿Por qué? ¿No? Yo diría que ella no se conformó a decir, Dios me ha hecho así, sino que el Señor a través del Espíritu Santo le mostró la causa. Y la causa fue de que ella fue violada desde la niñez. Entonces, como es lógico, el espíritu del enemigo fue la torcidura de mente, fue tanto daño que recibió esta mujer, que yo creo que ni a su papá lo podía ver. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice a la iglesia, ¿no? En Efesios 4, ya como final, no voy a leer, y lo leo en la nueva versión, dice 4:22, nos dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, desháganse, quítense, o vamos a quitarnos, pecaminosa, y de su antigua manera de vivir. Dice que está corrompida por la sexualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les remueva los pensamientos. Es una verdad que hay fortalezas en nuestras mentes y Dios quiere hacer nuevas cosas en nosotros. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es reconocer esos pensamientos negativos que hay en nosotros. Dice, dejen que el Espíritu les remueve los pensamientos y las actitudes. Dice, y póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice, así que dejen de decir mentiras, como el que tiene la debilidad, no en este caso de robar, que ahora no lo dice también, o otras cosas, o de escaparse de tantas cosas, ¿no? Que cada uno sabe. Dice, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, además, dice, no permitan que eso se ponga mientras siguen enojados.
Es tan importante eso también. Y la palabra de Dios nos dice, no. Digamos siempre la verdad porque nosotros somos, dejen de decir mentiras. Dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no piquen a dejar que el enojo los controle. No permitan que eso se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno, útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien lo oiga. Amén, amén. Hermanos, y ya llegamos al final, ¿no? Como ha dicho el pastor al principio, de que hoy, no hoy, sino cuando nos reunimos, a través de la alabanza, a través de las oraciones, yo creo que a veces, muchas veces, si no se predicara, no pasaba nada, porque el Señor no habla a través de todas esas cosas, a través de un abrazo, a través de una sonrisa, el Señor no habla. Pero si hoy además el Señor te ha hablado a través de la palabra, ¿no? Que no salgamos simplemente diciendo, qué bonita palabra, o el Señor me ha hablado, no, sino que tomemos decisiones, Mira, Jesús les dijo a los religiosos, y le dijo así, en Mateo 21:31, dice, de cierto os digo, que los publicanos, sabemos que era un publicano, un ladrón, dice, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Tú fíjate, ¿por qué? Porque los publicanos reconocieron que eran ladrones y las rameras reconocieron que eran rameras, pero se arrepintieron. Tomaron una decisión de arrepentimiento. Dice en el 32, entonces, porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Dice, pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Si la palabra, no, si las canciones, si las oraciones, si la palabra que el pastor Juan Carlos nos ha hablado a través del teléfono te ha tocado, que no salgamos igual que hemos venido. Y si te ha tocado, la palabra te ha tocado cualquier cosa, cualquier actividad que hemos hecho, que tomemos decisiones. Que no nos diga, no, dice, oye, que de cierto os digo que los publicanos, aquellos que la sociedad no quiere. Y esto lo tenemos que entender muy bien, porque a veces lo que hacen esto, por ejemplo, yo recuerdo que la buena noticia a veces, una familia que tenía una persona drogadicta, la persona decía, sí, él sí necesita. Él necesita porque en realidad es drogadicto. Pero tú lo necesitas igual que él. Tú lo necesitas igual que él. Ahora, él tiene un problema y ese tiene que arrepentir, porque quizás que está afectando a su cuerpo, pero quizás tú eres un religioso y no estás haciendo nada para arrepentirte y te estás justificando a través de tu religión. Amén. Amén, hermanos. El Señor os bendiga.